La rutina se había convertido en un eco constante en mi vida. Cada mañana el sonido del despertador marcaba el inicio de un día que se sentía igual al anterior. Preparaba el desayuno, enviaba a los niños a la escuela, y me dedicaba a las tareas del hogar. Sevilla despertaba con su bullicio habitual, pero yo me sentía atrapada en una burbuja de monotonía. La feria de abril se acercaba y las calles comenzaban a llenarse de color y alegría, pero yo apenas podía recordar la última vez que había sentido esa emoción. Mi pareja y yo apenas hablábamos. Las conversaciones se limitaban a lo esencial, como si estuviéramos compartiendo una vida más por costumbre que por deseo. Aquella tarde, mientras organizaba unas bolsas de compras en la cocina, encontré un folleto de un viaje a París que él había dejado olvidado sobre la mesa. Al abrirlo noté que no estaba planeado para mí. La idea de que pudiera irse sin mí me golpeó con fuerza. La falta de comunicación era un abismo entre nosotros, y ese viaje parecía ser el símbolo perfecto de nuestro distanciamiento. Con el corazón acelerado guardé el folleto en su lugar y decidí salir a dar una vuelta por el barrio. Caminé sin rumbo fijo, sintiendo cómo la brisa cálida acariciaba mi rostro mientras pensaba en cómo había llegado hasta aquí. Las calles adornadas con flores y luces me recordaban lo vibrante que solía ser mi vida antes de perderme en la rutina. Al regresar a casa, noté una bolsa de compras olvidada junto a la puerta. Era mía, había salido tan rápido que no me di cuenta de haberla dejado atrás. Al abrirla para revisar su contenido, un pequeño papel cayó al suelo. Era un número de teléfono escrito con caligrafía desordenada. Repartidor, decía junto al número. La curiosidad comenzó a crecer dentro de mí como una chispa encendida en medio del vacío. Cerré los ojos por un instante sintiendo una mezcla extraña de emoción y culpa. ¿Qué significaba eso? No sabía si debía llamarlo o simplemente dejarlo estar. Pero algo dentro de mí anhelaba salir de esta rutina opresiva, deseaba sentirme viva nuevamente. Paseé por la casa mientras pensaba en esa pequeña oportunidad que se me presentaba. El eco del olvido resonaba cada vez más fuerte en mi mente, recordándome lo fácil que era dejarse llevar por la corriente sin cuestionar hacia dónde nos llevaba. La noche llegó sin avisar, y me encontré sentada sola en la sala mientras mi pareja miraba televisión sin prestarme atención. La luz parpadeante del televisor iluminaba su rostro, él estaba absorto en su mundo, ajeno a mis pensamientos inquietos. Miré el número del repartidor nuevamente y decidí guardarlo en mi bolso, quizás algún día podría usarlo. Los días siguientes transcurrieron entre las mismas rutinas desgastantes, limpiar, cocinar y atender las necesidades familiares. Sin embargo, cada vez que pasaba junto al bolso donde había guardado aquel número, una sensación nueva brotaba dentro de mí, curiosidad mezclada con un atisbo de esperanza. Una tarde soleada decidí salir al parque cercano para despejarme un poco. El aroma del café recién hecho flotaba en el aire mientras caminaba entre los árboles florecidos, todo parecía cobrar vida alrededor mío. En ese momento vi pasar a un joven repartidor montado en su bicicleta, su sonrisa era contagiosa y su energía vibrante contrastaban con mi propia apatía. No pude evitar pensar en aquel número guardado celosamente en mi bolso como si fuera un secreto prohibido. Mientras él entregaba paquetes cerca del café donde estaba sentada, sentí como las mariposas revoloteaban dentro de mí por primera vez en años. Al volver a casa esa tarde sentí una mezcla extraña entre miedo y anticipación ante lo desconocido que podría surgir si decidiera dar ese paso hacia lo nuevo e incierto. Esa noche no pude dormir bien, mis pensamientos giraban alrededor del joven repartidor y del número anotado en aquel papel arrugado. ¿Qué pasaría si decidiera llamarlo? La idea era aterradora pero también excitante, era como abrir una puerta hacia algo prohibido pero tentador. El eco del olvido seguía resonando fuerte dentro de mí mientras luchaba contra esa creciente necesidad de conexión emocional que tanto anhelaba desde hacía tiempo. A medida que pasaban los días y la feria se acercaba más rápidamente, mis pensamientos sobre el repartidor se volvían más intensos, imaginando cómo sería conocerlo realmente fuera del contexto cotidiano donde vivía atrapada. Una mañana decidí finalmente hacer algo al respecto. Tomé aire profundo antes de marcar aquel número tembloroso con los dedos nerviosos sobre la pantalla del móvil. El timbre sonó varias veces antes que escuchara su voz al otro lado. ¿Diga?
En ese instante sentí como mi corazón latía con fuerza mientras mis palabras salían casi atropelladas. Hola, soy yo, la ama de casa. La conversación fue breve pero intensa. Hablamos sobre cosas triviales como si nos conocieran desde siempre, aunque sabíamos perfectamente que eso no era cierto. Cuando colgué el teléfono aquella tarde sentí una mezcla confusa entre alivio y temor ante lo desconocido. Había cruzado una línea invisible hacia algo nuevo e inesperado, aunque aún no sabía qué significaría realmente para mí ni para mi vida cotidiana. El eco del olvido seguía resonando fuerte dentro mío mientras comenzaban a gestarse nuevas posibilidades ante mis ojos cansados por tanto tiempo sumidos en sombras invisibles. La tarde en que lo conocí, el aire de Sevilla estaba impregnado con el aroma a azahar y la promesa de la feria de abril. Caminaba por las calles empedradas, con los ecos de risas y música en el fondo. Mi mente divagaba entre las tareas del hogar y los recuerdos de una juventud que parecía lejana. Fue entonces cuando él apareció con su sonrisa despreocupada y su energía contagiosa. Era un día cualquiera, una entrega más en mi rutina. Abrí la puerta al sonido del timbre y allí estaba, un joven repartidor con un paquete en sus manos. Su mirada era franca, casi inocente. Me recordó a esos días en los que todo parecía posible, antes de que las responsabilidades me envolvieran como una manta pesada. Hola, señora, dijo mientras me entregaba el paquete. Espero que le guste lo que ha pedido. Su voz resonó en mí como una melodía olvidada. Mientras tomaba el paquete, nuestras manos se rozaron brevemente. Un escalofrío recorrió mi cuerpo. No era solo un contacto físico, era algo más profundo que comenzaba a despertar dentro de mí. Gracias, respondí, intentando mantenerme serena. Es un buen día para estar afuera. Él sonrió y asintió. La conversación fluyó sin esfuerzo entre nosotros. Hablamos del clima, de la feria que se acercaba y del bullicio de la ciudad. En un momento dado, mencionó que le recordaba a su madre. ¿A mi madre?, pregunté sorprendida. ¿Por qué? No sé, quizás por su amabilidad, contestó con una risa ligera. A veces me recuerda a ella cuando sonríe así. Una punzada de incomodidad me atravesó al escuchar eso. Era extraño ser comparada con alguien tan cercano a su vida familiar. Sin embargo, esa sensación se disipó rápidamente al ver cómo sus ojos brillaban al hablarme. Era como si estuviera viendo algo en mí que yo misma había olvidado. La conversación se tornó más personal con cada palabra intercambiada. La conexión entre nosotros crecía sin que pudiera evitarlo. Era como si compartiéramos un secreto tácito en medio del ruido del mundo exterior. En ese instante fugaz, sentí una chispa de vida que no había experimentado en años. Cuando finalmente se despidió para continuar con sus entregas, algo dentro de mí anhelaba más tiempo juntos. Observé cómo se alejaba por la calle, su figura se perdía entre los colores vibrantes de las casetas festivas que comenzaban a levantarse para la celebración. Esa noche no pude dormir bien. Los pensamientos sobre él danzaban en mi mente como luces brillantes en la oscuridad. La culpa empezó a asomarse por los bordes de mi conciencia. ¿Qué significaba esto? ¿Era solo un momento pasajero o algo más profundo? Las dudas eran abrumadoras. Al día siguiente decidí salir a caminar por el parque cercano a casa. Necesitaba aire fresco y claridad mental. Mientras paseaba entre los árboles florecidos y el canto alegre de los pájaros, mis pensamientos regresaban constantemente a aquel encuentro casual. De repente escuché una voz familiar detrás de mí. Era él otra vez, con su bicicleta apoyada junto a un banco donde me senté para descansar. Hola otra vez, dijo sonriendo mientras se acercaba. No esperaba verte aquí. El corazón me dio un vuelco al verlo tan cerca nuevamente. Era extraño cómo podía sentirme tan viva frente a alguien tan joven. Había olvidado esa sensación durante años. Vine a despejarme un poco, respondí tratando de sonar casual. Este lugar es hermoso en primavera. Nos sentamos juntos y comenzamos a charlar sobre nuestra vida cotidiana. Él compartía historias sobre sus estudios y sueños mientras yo hablaba sobre mis hijos y mis días llenos de tareas hogareñas. Cada palabra parecía acercarnos más. Había algo auténtico en nuestra conversación que hacía tiempo no experimentaba.
Después de un rato compartiendo risas y miradas cómplices, el ambiente cambió sutilmente cuando nuestras manos se encontraron sobre el banco donde estábamos sentados. Fue un roce ligero pero electrizante al mismo tiempo. En ese instante fugaz, nos besamos, fue inesperado pero natural, como si el mundo alrededor hubiera desaparecido por completo. La culpa volvió inmediatamente después del beso, recordé mi vida anterior y todo lo que podría perder si esto continuara. Me separé rápidamente mientras trataba de recomponerme ante la confusión abrumadora que me invadía. Lo siento, no debimos hacer eso, dije casi sin poder mirarlo a los ojos mientras sentía cómo la culpa comenzaba a apoderarse nuevamente de mí. Él pareció entender mi confusión pero sonrió suavemente como si supiera lo importante que había sido ese momento para ambos. A veces las cosas pasan sin planearse, respondió con calma. No tienes por qué sentirte mal. Fue solo un momento espontáneo. A pesar de sus palabras tranquilizadoras, la tormenta interna crecía dentro mío mientras reflexionaba sobre lo sucedido. ¿Qué significaría esto para mí? ¿Estaría dispuesta a arriesgarlo todo por unas pocas chispas de felicidad? El resto del día transcurrió lentamente mientras intentaba olvidar aquel beso robado, pero no podía escapar del eco persistente del olvido que había invadido mi vida hasta ahora. Una rutina monótona marcada por días vacíos y noches solitarias junto a alguien cuya presencia ya no despertaba nada en mí. Esa noche volví a dar vueltas en la cama sin poder cerrar los ojos ni dejar atrás mis pensamientos confusos sobre él. ¿Podría permitirme seguir adelante? La culpa seguía acechando cada rincón de mis pensamientos mientras luchaba contra deseos ocultos y miedos profundos sobre lo desconocido que se avecinaba ante mí. El eco del olvido resonaría aún más fuerte si decidía ignorar esta nueva conexión inesperada. El día siguiente fue un torbellino de emociones. Me desperté con el corazón acelerado, recordando cada instante de nuestra conexión. La culpa me asfixiaba, pero había algo en mí que se resistía a dejarlo ir. Los recuerdos de su risa y su mirada chispeante llenaron mis pensamientos mientras realizaba las tareas diarias. La rutina antes monótona, ahora parecía un eco distante de lo que había experimentado. Cada vez que sonaba el timbre, mi corazón daba un brinco. Esperaba su visita con una mezcla de ansiedad y emoción. Cuando finalmente llegó, la tarde se iluminó con su presencia. Llevaba una camiseta sencilla y una sonrisa que iluminaba su rostro joven. La conversación fluyó con naturalidad, compartimos anécdotas sobre nuestras vidas. Él hablaba de sus sueños y aspiraciones, y yo me dejé llevar por la frescura de sus palabras. Siempre he querido viajar por el mundo, dijo mientras tomábamos café en la terraza del pequeño café del barrio de Santa Cruz. Pero ahora estoy aquí, repartiendo paquetes. Es un buen comienzo, respondí, tratando de ocultar mi propia insatisfacción. Mientras hablábamos, sentí que cada palabra lo acercaba más a mí. La conexión era palpable, como si el aire entre nosotros se electrificara. En un momento de complicidad, nuestros ojos se encontraron y el mundo exterior desapareció. Nuestros labios se encontraron, como si todo lo demás no importara. La culpa volvió a asomarse después del beso, pero esta vez era diferente. Había algo en el que me hacía sentir viva, como si hubiera despertado algo en mi interior que creía perdido para siempre. Sin embargo, la realidad me golpeó con fuerza. ¿Qué estaba haciendo? Cada encuentro me acercaba más a un precipicio del cual no sabía si podría regresar. Las semanas pasaron rápidamente entre esos momentos robados y las responsabilidades diarias que no podía evitar. A medida que nos veíamos más a menudo, las risas y los secretos compartidos se fueron acumulando como hojas secas en otoño. Era hermoso sentirme deseada nuevamente, pero también aterrador pensar en las consecuencias. Una tarde decidimos encontrarnos en un parque tranquilo donde la primavera florecía a nuestro alrededor. El aire estaba impregnado del aroma dulce de las flores y el canto lejano de los pájaros creaba una atmósfera mágica. Nos sentamos bajo un árbol frondoso y comenzamos a hablar sobre nuestras vidas. ¿Qué te gustaría hacer si pudieras hacer cualquier cosa?, preguntó él con curiosidad. No lo sé, respondí honestamente. Quizás escribir o viajar. Pero tengo responsabilidades. Siempre hay tiempo para soñar, dijo él con una sonrisa alentadora.
En ese instante entendí que mis sueños habían sido relegados al fondo de mi mente durante años. Con él podía hablar sin miedo al juicio ni a la desaprobación. La tarde avanzó entre risas y confidencias hasta que la luz comenzó a desvanecerse. Miré hacia el horizonte y vi cómo el sol se escondía tras los edificios antiguos de Sevilla. Era un espectáculo hermoso pero fugaz. Debo volver pronto, le dije con tristeza. Él tomó mi mano suavemente y la apretó ligeramente antes de soltarla. ¿Nos volveremos a ver?, preguntó con una mezcla de esperanza e inseguridad en su voz. No sé. La incertidumbre me envolvió como una niebla densa. A medida que caminábamos hacia la salida del parque, sentí una punzada en el pecho al pensar en lo que podría perder si esto continuaba. Pero también había algo liberador en esa incertidumbre. Era como si pudiera ser quien realmente quería ser por primera vez en mucho tiempo. Volví a casa con sentimientos encontrados. El eco del olvido seguía resonando dentro de mí mientras lidiaba con mis responsabilidades familiares y los compromisos diarios que parecían pesarme cada vez más. Mi esposo notó mi distancia emocional, sus preguntas se volvieron más frecuentes y sus miradas más inquisitivas. Un día mientras preparaba la cena, él entró en la cocina sin avisar, rompiendo mi ensimismamiento habitual. ¿Estás bien? Te noto diferente, dijo mientras cortaba verduras junto a mí. Solo estoy cansada, respondí rápidamente evitando su mirada inquisitiva. La tensión entre nosotros aumentaba cada día, mis secretos pesaban sobre mí como una losa pesada e invisible. A pesar del miedo constante al descubrimiento, había momentos donde simplemente deseaba dejarlo todo atrás para seguir adelante con esta nueva vida llena de posibilidades. Cada encuentro con el repartidor era un remanso de paz, compartíamos historias sobre nuestras familias y anhelos ocultos bajo las sombras del pasado. Él me hizo reír genuinamente por primera vez en años, sus ocurrencias eran refrescantes e inesperadas. Una tarde decidimos arriesgarnos aún más, encontramos un lugar apartado donde podíamos hablar sin límites ni interrupciones, lejos del bullicio cotidiano y las miradas curiosas del vecindario. Allí compartimos risas despreocupadas bajo un cielo estrellado que parecía abrazarnos al mismo tiempo. Pasamos la noche juntos hablando hasta el amanecer sin preocuparnos por el tiempo o las responsabilidades esperándonos al día siguiente, solo existíamos nosotros dos en ese instante perfecto e irrepetible. Sin embargo, al regresar a casa esa mañana sentí como la realidad me golpeaba nuevamente. ¿Qué pasaría si alguien descubría nuestro secreto? Las dudas comenzaron a atormentarme mientras intentaba conciliar mis deseos personales con mis obligaciones familiares cada vez más abrumadoras. Las semanas siguientes transcurrieron entre tensiones crecientes. Las miradas recelosas de mi esposo se volvían más evidentes mientras yo luchaba contra mis propios sentimientos contradictorios hacia él y hacia el repartidor joven cuya presencia iluminaba mis días oscuros pero también complicaban aún más mi vida cotidiana. Una noche recibí un mensaje inesperado del repartidor. ¿Podemos hablar? Necesito decirte algo importante. Su mensaje encendió alarmas dentro de mí. ¿Sería este el momento decisivo? Las palabras danzaban en mi mente mientras esperaba ansiosamente su llegada al pequeño café donde solíamos vernos clandestinamente. El eco del olvido resonaría aún más fuerte si decidía ignorar esta nueva conexión inesperada. La noche que pasamos juntos fue un torbellino de emociones. La luz de la luna se filtraba a través de las hojas, creando sombras danzantes que reflejaban la confusión en mi corazón. Nunca había imaginado que podría sentirme tan viva, tan plena, después de años de rutina y monotonía. Aquel momento compartido había desatado una chispa que creía perdida para siempre. Nos encontramos en un parque apartado, donde las risas de los niños y el bullicio de la feria de abril parecían lejanos. La música vibrante del ambiente se mezclaba con el murmullo de nuestras voces, y por un instante el mundo exterior desapareció. Disfruté de cada palabra que intercambiamos, cada mirada cómplice que nos acercaba más. Pero la realidad siempre acechaba en las sombras. ¿Qué pasará mañana?, pregunté con cierta inquietud. La idea de volver a casa y enfrentar la vida cotidiana me aterraba. La sonrisa en su rostro se desvaneció por un momento como si también sintiera el peso del futuro incierto. No lo sé, respondió con sinceridad. Solo quiero disfrutar este momento contigo. Y así lo hicimos.
Pasamos horas hablando sobre sueños olvidados y anhelos ocultos, compartiendo secretos que nunca habíamos revelado a nadie. En sus ojos vi una mezcla de admiración y ternura, en los míos, un destello de esperanza que creía extinto. Cuando el sol comenzó a asomarse en el horizonte, una sensación de pánico me invadió. La luz del día traería consigo la realidad y las responsabilidades que había estado evitando. «Debo volver», murmuré casi sin darme cuenta. Él tomó mi mano suavemente como si quisiera retenerme un poco más. «No tienes que irte todavía», dijo con voz suave. Pero sabía que no podía quedarme allí eternamente. Las promesas no expresadas flotaban entre nosotros como nubes pesadas, cada una traía consigo la posibilidad de cambiar nuestras vidas para siempre o destruir lo poco que habíamos construido. Al final decidí marcharme antes de que el amanecer pudiera desvanecer nuestra burbuja mágica. Mientras caminaba hacia mi hogar, sentí como mis pasos resonaban en las calles vacías, marcando un ritmo diferente al habitual, uno lleno de incertidumbre y emoción. Los días siguientes transcurrieron entre el eco del recuerdo de aquella noche y la rutina inalterable en casa. Mi esposo parecía no notar mi ausencia emocional, estaba sumido en su propio mundo, atrapado entre trabajo y preocupaciones diarias. Sin embargo, yo no podía evitar pensar en él, en cómo sus palabras habían despertado algo dentro de mí. Un mensaje llegó poco después: «¿Te gustaría volver a vernos?». La simple pregunta encendió una chispa dentro mío, una mezcla entre temor y deseo me invadió nuevamente. La feria estaba en pleno apogeo, Sevilla vibraba con colores y música mientras yo luchaba con mis propios demonios internos. Había decidido asistir sola a uno de los eventos festivos para despejar mi mente, pero incluso allí su presencia me seguía como una sombra constante. Mientras paseaba por las calles adornadas con farolillos y flores, recordé cómo él me había hecho sentir especial esa noche, deseada y viva. Un grupo de amigos se acercó para saludarme, sonreí automáticamente mientras sentía como mi corazón latía al pensar en él. «¿Todo bien?», preguntó uno de ellos al notar mi distracción. Sí, respondí rápidamente tratando de ocultar mis pensamientos más profundos tras una sonrisa forzada. Pero nada podía ocultar la verdad, algo dentro mío anhelaba más que solo momentos robados bajo la luz tenue del parque. Era un deseo profundo por conexión emocional genuina que parecía escurrirse entre mis dedos cuando regresaba a casa cada noche sola. Finalmente decidí responderle al repartidor: «Sí, quiero verte». La decisión fue liberadora pero aterradora al mismo tiempo, sabía que cada encuentro nos acercaría más a una verdad inevitable sobre nosotros mismos. El siguiente encuentro fue diferente. Esta vez nos reunimos en un pequeño café del barrio Santa Cruz, donde los aromas del café recién hecho se mezclaban con risas alegres y conversaciones animadas alrededor nuestro. El ambiente era acogedor, pero mis nervios estaban a flor de piel mientras esperaba su llegada. Cuando entró por la puerta, su sonrisa iluminó todo el lugar. Nos sentamos juntos en una mesa apartada donde pudimos hablar sin ser interrumpidos por miradas curiosas o juicios ajenos. Cada palabra intercambiada era como un hilo tejido entre nuestras almas, tejíamos nuestra historia poco a poco mientras el mundo exterior continuaba girando sin darnos cuenta. «Me alegra verte», dijo él mirando profundamente mis ojos como si tratara de leer mis pensamientos más oscuros. Yo también, respondí sintiendo como mi corazón latía aceleradamente ante su cercanía. Sin embargo, mientras hablábamos sobre trivialidades cotidianas, no podía ignorar el peso creciente sobre mis hombros. ¿Hasta cuándo podríamos seguir así? Las preguntas sobre nuestro futuro comenzaban a asediarme nuevamente mientras él compartía risas e historias divertidas sobre su trabajo como repartidor. De repente sentí un impulso incontrolable, quería compartir algo más profundo con él, quería abrirle mi corazón completamente sin filtros ni reservas. Pero también sabía que eso implicaría arriesgar todo lo que había construido hasta ahora. En medio del bullicio del café escuché vibrar mi teléfono móvil. Era un mensaje inesperado de mi esposo preguntando dónde estaba y qué hacía esa tarde. El pánico me invadió nuevamente, necesitaba actuar rápido antes de ser descubierta o perder esta conexión tan valiosa para mí. «Debo irme», le dije apresuradamente al repartidor mientras me levantaba casi sin pensarlo dos veces. «¿Por qué tan pronto?», preguntó visiblemente confundido por mi abrupta decisión. «No puedo explicarlo ahora»,
pero tenemos que vernos otra vez. Y sin esperar respuesta alguna salí corriendo del café hacia la calle llena de vida, donde los sonidos festivos seguían resonando a lo lejos como ecos lejanos del deseo reprimido dentro mío. Mientras caminaba hacia casa sentí como las dudas comenzaban a asfixiarme lentamente. ¿Qué estaba haciendo? ¿Era este camino realmente el correcto? Las luces brillantes alrededor parecían burlarse de mí mientras me adentraba nuevamente en la oscuridad familiar donde todo parecía estar controlado pero vacío al mismo tiempo. Al llegar encontré a mi esposo sentado frente al televisor, saludé brevemente intentando disimular cualquier rastro visible sobre lo ocurrido esa tarde. Pero ya nada sería igual después de haber sentido aquel destello fugaz llamado amor verdadero. Al cruzar la puerta de casa, el aire se sentía denso, como si cada rincón estuviera impregnado de la rutina y el silencio que tanto me oprimían. Mi esposo no levantó la vista del televisor, una imagen familiar en medio de un mar de luces que no lograban encender nada en mi interior. Intenté sonreír mientras dejaba caer las llaves sobre la mesa, pero esa sonrisa se sintió más como una máscara que ocultaba un torbellino de emociones. Las horas pasaron lentamente. La cena fue un mero trámite, un intercambio de palabras vacías que flotaban en el aire sin rumbo. La conversación se limitó a los planes del fin de semana, a cómo deberíamos asistir a la feria de abril y disfrutar del bullicio festivo. Pero en mi mente solo había espacio para recuerdos recientes, risas compartidas, miradas furtivas y ese beso inesperado que aún ardía en mis labios. La noche avanzó y me retiré a la habitación. Mientras me desnudaba, el reflejo en el espejo revelaba una mujer que apenas reconocía. Las arrugas marcaban el paso del tiempo, pero lo que más me inquietaba era la sensación de haber dejado escapar algo vital. Esa conexión con el joven repartidor había despertado una parte de mí que creía perdida para siempre. El teléfono vibró sobre la mesita de noche, rompiendo el silencio. Era un mensaje del repartidor. ¿Cómo estás? Espero que te encuentres bien. Mi corazón dio un vuelco. La simpleza de sus palabras traía consigo una oleada de emociones contradictorias. Por un lado, anhelaba su compañía y su frescura, por otro lado, la culpa me envolvía con fuerza. Decidí no responder inmediatamente. Necesitaba tiempo para aclarar mis pensamientos y enfrentar lo que estaba sucediendo en mi vida. Pero al mismo tiempo sabía que esa distancia emocional con mi esposo comenzaba a ser palpable. Él había empezado a notar mi desconexión, sus miradas eran más inquisitivas y sus preguntas más frecuentes. ¿Te pasa algo? Te veo distante, me dijo una noche mientras cenábamos. No es nada, respondí rápidamente sin poder mirarlo a los ojos. Los días siguieron su curso normal hasta que un viejo amigo apareció inesperadamente en mi vida. Lo vi al cruzar una calle concurrida cerca del mercado. Su figura familiar trajo recuerdos nostálgicos a mi mente. Habíamos compartido risas y confidencias en nuestra juventud, antes de que nuestras vidas tomaran caminos distintos. «¿Cuánto tiempo sin verte?», exclamó al acercarse, con una sonrisa genuina que iluminó su rostro. «Demasiado tiempo», respondí mientras trataba de ocultar mis sentimientos encontrados. Él propuso tomar un café en un pequeño bar cercano donde solíamos reunirnos antaño. Acepté casi sin pensarlo, necesitaba distraerme y recordar tiempos más simples antes de sumergirme nuevamente en mis dilemas actuales. El café estaba lleno de vida, risas resonaban entre las mesas y los aromas envolvían el ambiente. Mientras hablábamos sobre nuestras vidas pasadas y presentes, sentí como las sombras del pasado comenzaban a desvanecerse momentáneamente. Hablamos sobre sueños olvidados y decisiones tomadas, él parecía entenderme mejor que nadie en ese instante. Sin embargo, cuando regresé a casa esa noche, el peso de mis decisiones se hizo más evidente. Mi teléfono volvió a vibrar, era otra vez el repartidor. ¿Te gustaría verme mañana? Una chispa de emoción recorrió mi cuerpo ante esa pregunta sencilla pero cargada de significado. Mientras intentaba dormir, las imágenes se agolpaban en mi mente, las risas compartidas con el repartidor contrastadas con las conversaciones vacías con mi esposo, los momentos robados junto al joven frente al espejo donde todo parecía posible frente al reflejo gris del hogar familiar. La mañana siguiente llegó con nubes grises cubriendo Sevilla justo cuando decidí salir para encontrarme con el repartidor nuevamente.
El camino hacia nuestro lugar habitual estaba lleno de incertidumbre, cada paso resonaba como un eco recordándome lo arriesgado que era este juego emocional en el cual me había involucrado. Al llegar al parque donde solíamos encontrarnos, noté su figura esperándome bajo un árbol frondoso, su sonrisa iluminó todo lo sombrío alrededor mío por unos instantes preciosos. Nos sentamos juntos sobre la hierba fresca mientras compartíamos historias sobre nuestras vidas cotidianas y sueños por cumplir. Él mencionó cómo deseaba viajar por España algún día y conocer lugares lejanos, sus ojos brillaban con pasión mientras hablaba. En ese momento comprendí cuánto anhelaba también escapar de esta vida monótona repleta de expectativas ajenas. ¿Y tú qué deseas?, preguntó repentinamente mirándome fijamente. La pregunta quedó flotando entre nosotros como si fuera un puente hacia algo mucho más profundo e importante. La verdad era difícil de articular. Deseaba sentirme viva nuevamente, libre para tomar decisiones por mí misma sin miedo ni culpa aplastante. Mis pensamientos fueron interrumpidos por el sonido familiar del teléfono vibrando nuevamente dentro del bolso. Esta vez era un mensaje inesperado. He estado pensando mucho últimamente, quiero hablar contigo. Era mi esposo. El corazón se me encogió ante la inminente confrontación entre dos mundos completamente diferentes, uno lleno de promesas renovadas junto al repartidor y otro anclado en responsabilidades familiares ineludibles. Consciente del dilema ante mí, miré al repartidor quien sonreía despreocupadamente mientras disfrutábamos del momento juntos bajo los árboles florecidos del parque primaveral. Pero sabía que no podría sostener este equilibrio por mucho tiempo, inevitablemente tendría que elegir entre lo conocido o lo desconocido. El eco del pasado resonó fuertemente dentro mío justo cuando decidí dar ese paso hacia adelante. El aire del parque estaba impregnado de la fragancia de las flores, y el canto de los pájaros parecía un eco de mis pensamientos. Miré al repartidor quien seguía sonriendo, ajeno a la tormenta que se desataba dentro de mí. La culpa me pesaba como una losa, y cada segundo que pasaba a su lado se sentía como un regalo y una condena a la vez. La vida que había construido con mi pareja se desmoronaba lentamente y yo me encontraba en medio de esa transición, atrapada entre dos mundos. El momento se tornó más tenso cuando el sonido del teléfono rompió el silencio. Era un mensaje de mi esposo, que había comenzado a sospechar de mi ausencia prolongada. ¿Dónde estás?, decía. Mi corazón se detuvo por un instante, el miedo a ser descubierta se apoderó de mí. El repartidor notó mi inquietud y preguntó, ¿te pasa algo? Su voz era suave, pero en ese momento sonó como un recordatorio de lo que arriesgaba. Solo es un mensaje, respondí con una sonrisa nerviosa, intentando ocultar la verdad tras una fachada tranquila. Pero él no parecía convencido. Se acercó un poco más, su mirada fija en la mía. Si necesitas hablar, empezó a decir, pero lo interrumpí. No puedo seguir así, murmuré casi para mí misma. La idea de confesar todo me asustaba, pero también me liberaba. En ese instante decidí que era hora de enfrentar mis sentimientos y la realidad que había estado evitando. De repente su expresión cambió, ya no era solo el repartidor despreocupado que conocía. Había en su rostro una seriedad que nunca había visto antes. Sé que esto es complicado, dijo con voz firme. Pero quiero estar contigo. No solo como tu repartidor. Sus palabras resonaron en mí como una promesa y un desafío al mismo tiempo. La cercanía entre nosotros creció, cada palabra parecía cargar con un peso emocional considerable. El eco de sus sentimientos me hizo cuestionar lo que realmente quería en mi vida. ¿Era posible dejar atrás todo lo conocido por algo tan incierto? La atracción hacia él era innegable, pero también lo era el compromiso con mi familia. El mensaje siguió sonando en mi mente mientras intentaba procesar sus palabras. La decisión estaba ante mí, seguir adelante o retroceder hacia la seguridad del hogar familiar. Regresé a casa esa tarde con el corazón agitado y la mente llena de preguntas sin respuesta. Mi esposo estaba sentado en la mesa del comedor cuando llegué, su mirada me atravesó como si pudiera leer cada pensamiento oculto detrás de mis ojos cansados. ¿Todo bien?, preguntó con cierto tono acusador. Sí, respondí automáticamente mientras trataba de evitar su mirada inquisitiva. Sabía que no podía seguir mintiendo indefinidamente,
cada día que pasaba aumentaba la carga sobre mis hombros. La cena fue silenciosa, cada bocado se sentía pesado y lleno de significado no dicho. Mi esposo intentó hacer conversación sobre cosas triviales, pero yo solo podía pensar en el joven repartidor y en cómo sus palabras aún resonaban en mis oídos. Quiero estar contigo. Esa noche no pude dormir, las imágenes del día danzaban ante mis ojos cerrados como sombras inquietas. Las risas compartidas con el repartidor contrastaban brutalmente con la soledad emocional que sentía al lado de mi esposo. Al amanecer tomé una decisión, necesitaba ser honesta conmigo misma primero antes de enfrentar cualquier otra cosa. Al día siguiente decidí salir nuevamente al parque donde solíamos encontrarnos, buscando claridad entre los árboles florecidos y los rayos cálidos del sol primaveral. El aire fresco acariciaba mi rostro mientras caminaba hacia nuestro lugar habitual, cada paso resonaba con una mezcla de esperanza y temor. Cuando llegué allí él ya estaba esperando, su sonrisa iluminó momentáneamente mis dudas internas. Pero antes incluso de saludarlo, sentí el peso del secreto sobre mis hombros nuevamente. Necesitamos hablar, le dije sin rodeos apenas nos encontramos bajo la sombra protectora del árbol donde tantas veces habíamos compartido nuestras risas. ¿Sobre qué?, preguntó él con curiosidad genuina reflejada en sus ojos jóvenes. Sobre nosotros, sobre lo que esto significa, respondí mientras buscaba las palabras adecuadas para expresar todo lo que había estado sintiendo. Él asintió lentamente comprendiendo la gravedad del momento. No quiero presionarte, comenzó a decir antes de ser interrumpido por el sonido vibrante de mi teléfono nuevamente. Era un mensaje más, esta vez era una foto enviada por mi esposo en nuestra casa. Él había encontrado algo sospechoso entre mis pertenencias, un pequeño objeto olvidado relacionado con el repartidor, suficiente para encender las alarmas en su mente. El pánico me invadió al leerlo. Sabía que ya no podía esconderme detrás de mentiras ni excusas vacías por más tiempo. Miré al repartidor a los ojos, sabía que este momento podría cambiar nuestras vidas para siempre. Mi esposo sabe algo, creo que estoy atrapada, confesé mientras las lágrimas amenazaban con asomarse a mis ojos cansados por las noches sin sueño. Él tomó mi mano suavemente mientras intentábamos encontrar alguna solución lógica ante lo inminente, podemos encontrar una salida juntos. Pero las palabras sonaron vacías ante la realidad aplastante que enfrentábamos. En ese instante crucial comprendí que debía hacer frente a todo aquello por lo cual había estado huyendo durante tanto tiempo. Tanto mi vida familiar como esta nueva relación estaban irremediablemente conectadas por decisiones pasadas y presentes complicadas e irreversibles. La presión aumentó cuando escuchamos pasos acercándose. Era mi esposo quien había decidido buscarme después del mensaje inquietante enviado momentos atrás. La confrontación estaba a punto de estallar frente a nosotros, sin posibilidad alguna de escapar esta vez. Una decisión crucial se presentó ante mí, enfrentar todo o huir hacia lo desconocido. La confrontación estaba a punto de estallar frente a nosotros. Mi esposo, con el ceño fruncido y los brazos cruzados, me miraba con una mezcla de decepción y rabia. Las palabras que no podía pronunciar se agolpaban en mi mente, mientras el eco de mis decisiones resonaba en el aire pesado de la habitación. ¿Qué está pasando contigo?, preguntó, su voz temblando entre la confusión y el dolor. No había forma de ocultar lo evidente. La distancia que había crecido entre nosotros era un abismo que ya no podía ignorar. Necesito tiempo, logré decir, aunque sabía que esas palabras no eran suficientes. La verdad se asomaba, pero me negaba a dejarla salir. La idea de perderlo todo por un momento fugaz de felicidad me aterrorizaba. Él dio un paso hacia mí, su mirada penetrante buscaba respuestas que yo no tenía. ¿Es por él, por ese chico, que te ha hecho pensar que esto es lo correcto? La mención del joven repartidor me golpeó como un puñetazo en el estómago. Era cierto, él había despertado algo en mí que creía perdido para siempre. Pero la culpa se apoderó de mí al recordar los momentos robados, las risas compartidas y cómo pasamos la noche juntos en aquel parque tranquilo. Es complicado, murmuré sintiendo las lágrimas amenazar con brotar. No sé qué quiero. ¿Y qué hay de nosotros, de nuestra vida? Su voz se quebró al pronunciar esas palabras, como si cada una de ellas fuera una herida abierta. En ese instante comprendí que mi lucha interna apenas comenzaba.
La vida que había llevado durante años parecía desmoronarse ante mis ojos. No puedo seguir así, respondí finalmente sintiendo una mezcla de liberación y terror ante la revelación. Él tomó aire profundamente y soltó una risa amarga. Entonces hazlo claro. Si quieres estar con él, dímelo ahora. El silencio se instaló entre nosotros como un peso insoportable. Miré hacia la ventana, el sol comenzaba a ocultarse tras los edificios del barrio de Santa Cruz, tiñendo el cielo con tonos anaranjados y rosados que contrastaban con mi desasosiego interior. ¿Y si no es solo eso?, pregunté sin pensar, las palabras escapándose antes de poder detenerlas. ¿Qué más puede ser?, replicó él con incredulidad. Quizás también sea sobre mí misma, admití, sintiendo como cada palabra se deslizaba fuera de mi control. He estado tan perdida. Las sombras comenzaron a alargarse en la habitación, cada rincón parecía reflejar mis dudas y miedos más profundos. La presión aumentaba mientras pensaba en el joven repartidor y su propuesta, una vida juntos pero con condiciones que me ataban aún más a este dilema. Mi esposo dio otro paso hacia atrás, su expresión cambió a una mezcla de tristeza y resignación. Tienes que decidirte. El eco de sus palabras resonó en mi mente como un mantra incesante. Decidirse entre dos mundos irreconciliables era más difícil de lo que jamás imaginé. Al día siguiente decidí encontrarme con el repartidor en nuestro pequeño café favorito del barrio. El aroma del café recién hecho envolvía el lugar mientras me senté en una mesa apartada, esperando nerviosamente su llegada. Cada segundo parecía eterno mientras recordaba nuestras conversaciones llenas de risas y complicidad. Cuando llegó, su sonrisa iluminaron mi mundo grisáceo por unos instantes. Te he estado esperando, dijo mientras se sentaba frente a mí. No sé cuánto tiempo puedo seguir así, comencé sin rodeos. La sinceridad pesaba sobre mis hombros como una carga pesada pero necesaria. Él frunció el ceño, podía ver cómo procesaba mis palabras antes de responder, no quiero presionarte, pero tengo sentimientos por ti. Mi corazón dio un vuelco ante esa declaración inesperada, sin embargo, las dudas volvían a asaltarme como sombras danzantes alrededor nuestro. Lo sé, pero hay tantas cosas en juego, respondí mientras miraba hacia la ventana donde la luz del sol comenzaba a filtrarse entre los árboles del parque cercano. Podemos construir algo nuevo, insistió él con fervor juvenil, sus ojos brillaban con esperanza e ilusión mientras hablaba sobre planes futuros que parecían sacados de un sueño lejano. Pero esa promesa estaba llena de condiciones implícitas, dejar atrás todo lo conocido para adentrarnos en lo desconocido juntos. Una parte de mí anhelaba esa libertad, otra parte temía lo inevitable, perderme aún más en esta búsqueda insaciable por la felicidad. No puedo dejarlo todo atrás tan fácilmente, murmuré casi para mí misma, cada palabra era un recordatorio del peso emocional que llevaba conmigo desde hacía años. ¿Y si te digo que estoy dispuesto a esperar? Su voz era suave pero firme al mismo tiempo, quería creerle, pero sabía que esperar significaría arriesgarlo todo nuevamente. Mis pensamientos giraban sin parar, imaginé cómo sería vivir sin ataduras ni responsabilidades familiares. Pero también pensaba en las consecuencias, ¿qué pasaría si tomara el camino equivocado? La conversación continuó fluyendo entre nosotros como un río caudaloso lleno de promesas y temores no resueltos hasta que llegó el momento crucial donde debía decidirme, seguir adelante o dar marcha atrás hacia lo conocido pero vacío. Mientras nos despedíamos aquella tarde bajo un cielo despejado lleno de posibilidades futuras, sentí como la incertidumbre se apoderaba nuevamente de mí como una niebla densa e impenetrable. Esa noche no pude dormir. Las imágenes del repartidor danzaban en mi mente junto a los recuerdos borrosos de mi vida anterior, cenas familiares silenciosas y días vacíos marcados por rutinas monótonas llenas solo del eco del olvido. La mañana siguiente trajo consigo una decisión inesperada. Necesitaba hablar con mi esposo sobre todo lo sucedido hasta entonces, mis deseos ocultos y necesidades reales, antes de tomar cualquier otro paso hacia adelante o atrás. Sin embargo, cuando llegué al hogar familiar después del trabajo para dar ese primer paso decisivo hacia la verdad, encontré algo inesperado esperándome detrás de la puerta cerrada, un mensaje escrito sobre la mesa con letras grandes e impactantes. La nota en la mesa era breve, pero cada palabra resonaba en mi interior como un eco en un espacio vacío. Hablamos después de la feria.
La letra era clara, pero el mensaje me dejó más confusa que nunca. ¿Qué significaba eso? ¿Acaso sabía algo? El corazón me latía con fuerza mientras pensaba en el joven repartidor y en todo lo que había significado para mí. La feria de abril estaba a la vuelta de la esquina, y las calles de Sevilla comenzaban a llenarse de luces y colores vibrantes. Las risas y la música se escuchaban a lo lejos, pero yo no podía disfrutar de esa alegría. En mi mente todo giraba alrededor de esa nota y del peso de mis decisiones. El día transcurrió entre tareas cotidianas, pero cada momento se sentía como una carga. Mis pensamientos se deslizaban hacia el repartidor, su sonrisa y su forma de hacerme sentir viva. En esos momentos robados, había encontrado una conexión que no había experimentado en años. Pero ahora todo parecía estar en juego. Cuando llegué al café del barrio de Santa Cruz para encontrarme con él, mis manos temblaban ligeramente. Me senté en una mesa apartada, tratando de calmar los nervios que me invadían. El aroma del café recién hecho me envolvía, pero no podía sacudirme la sensación de inquietud que me acompañaba. Al verlo entrar, una mezcla de emoción y temor me recorrió el cuerpo. Su mirada se iluminó al verme, como si yo fuera su única razón para sonreír en ese instante. Nos saludamos con un abrazo ligero, pero el aire entre nosotros estaba cargado con preguntas no formuladas. ¿Cómo has estado? Me preguntó mientras tomábamos asiento. He estado, reflexionando, respondí evasivamente. Él asintió como si supiera que había más detrás de mis palabras. La conversación fluyó entre risas y anécdotas sobre la feria que se acercaba, pero en mi mente no podía dejar de pensar en lo que había dejado atrás y lo que podría perder si continuaba por este camino. ¿Te gustaría ir a la feria conmigo? Preguntó al final con una chispa en los ojos. El dilema se apoderó de mí nuevamente. Ir a la feria significaría abrirme a un mundo lleno de posibilidades nuevas y emocionantes, sin embargo, también significaría arriesgarlo todo. La idea me llenó de alegría y miedo al mismo tiempo. No sé, quizás deberíamos esperar un poco, respondí con cautela. Su expresión cambió brevemente antes de volver a sonreír con amabilidad. Lo entiendo, dijo. No quiero presionarte. Esa tarde compartimos momentos que parecían sacados de un sueño, paseamos por las calles adornadas con flores y luces brillantes mientras las risas resonaban alrededor nuestro. Sin embargo, mi mente seguía divagando hacia el mensaje que había recibido en casa. Cuando regresé a casa esa noche encontré a mi esposo sentado en la sala oscura. La luz tenue iluminaba su rostro tenso, él estaba esperando algo más que un simple saludo. ¿Dónde has estado? Preguntó con voz grave. Las palabras se atascaban en mi garganta mientras intentaba encontrar una respuesta adecuada. ¿Debía ser honesta o seguir escondiendo mis sentimientos? He estado saliendo un poco, dije finalmente, sintiendo como cada palabra pesaba como una losa sobre mí. Él frunció el ceño mientras sus ojos buscaban los míos por respuestas más profundas. No podía soportar su mirada intensa, era como si pudiera ver dentro de mí y descubrir todos mis secretos ocultos. ¿Con quién? Su tono era firme ahora. La verdad estaba ahí lista para ser expuesta, sin embargo, temía las repercusiones que podría tener sobre nuestra vida juntos. Las imágenes del repartidor invadieron mi mente nuevamente, su risa contagiosa contrastaba con el silencio tenso entre nosotros dos. Decidí cambiar el enfoque para evitar una confrontación directa. Necesito hablar contigo sobre algo importante, dije finalmente, tratando de mantener la calma mientras el pánico crecía dentro mío. Él asintió lentamente, consciente del peso detrás de mis palabras. Mientras comenzábamos a hablar sobre nuestras vidas y nuestras expectativas mutuas, sentí como la distancia emocional entre nosotros se ampliaba aún más. En ese momento crucial donde ambos nos enfrentábamos a nuestros propios miedos e insatisfacciones ocultas, sonó mi teléfono móvil inesperadamente, era un mensaje del repartidor preguntando cómo había ido mi día. Esa interrupción fue suficiente para romper el hilo tenso entre nosotros dos. Vi cómo sus ojos se oscurecían ante aquella notificación inesperada. ¿Quién es? Preguntó él frunciendo el ceño nuevamente mientras yo luchaba por encontrar las palabras adecuadas para explicarlo sin desatar una tormenta mayor aún.
El ambiente se volvió pesado. Cada segundo parecía durar una eternidad mientras yo sopesaba las consecuencias potenciales ante esa simple pregunta: ¿debería ser honesta o seguir guardando secretos? Antes que pudiera responderle adecuadamente, escuché pasos familiares acercándose desde el pasillo. Nuestros hijos regresaban a casa tras pasar tiempo fuera. La tensión palpable se disipó momentáneamente al escuchar sus risas despreocupadas. Sin embargo, sabía que esta calma no duraría mucho tiempo más. Los días siguientes transcurrieron entre fiestas familiares y preparativos para la feria. Aunque todos parecían felices alrededor mío, yo sentía como el peso del secreto crecía cada vez más dentro mío, como si fuera una bomba lista para estallar en cualquier momento. Finalmente llegó el día esperado, llenos de música vibrante y coloridos trajes tradicionales por todas partes. Sevilla resplandecía bajo un cielo despejado mientras las luces danzaban alegremente alrededor nuestro. Pero incluso allí no podía escapar del sentimiento opresivo sobre lo inevitable. Debía tomar decisiones difíciles antes que fuera demasiado tarde o arriesgar perderlo todo por completo. Mientras caminábamos entre multitudes riendo y bailando bajo estrellas brillantes, miré hacia adelante buscando algún signo esperanzador cuando vi algo inesperado: un grupo conocido acercándose rápidamente hacia nosotros desde lejos. Mi corazón se detuvo al darme cuenta quiénes eran: amigos cercanos acompañados por familiares. No había vuelta atrás ahora. Todas mis decisiones estaban a punto de ser expuestas ante personas importantes para mí. ¿Podría enfrentar las consecuencias sin perderme completamente en este caos emocional?